One Piece es la serie literaria más exitosa de la historia de la ficción. Pero si por un casual en un universo alternativo Eiichiro Oda hubiese nacido en Estados Unidos y quisiese contar su historia en una de las dos grandes editoriales de superhéroes, en este caso DC, ¿existe algún personaje con el que podría hacerlo? La respuesta es sí. Hay un personaje que no solo cumple con todos y cada uno de los aspectos más importantes de One Piece, sino que también puede aprovechar toda la mitología de esta editorial. Si te interesa, quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a contar quién es este personaje y cómo se podría hacer esta historia. Por cierto, si veis que DC publica algún cómic similar o James Gunn saca alguna serie o película parecida, avisadme que vamos a Los Ángeles y le quemamos la casa. Kamandi es un personaje que fue creado por Jack Kirby en el año 1972. Su historia está situada en un futuro muy lejano del universo DC, donde después de un trágico suceso llamado el Gran Desastre, la raza humana ha sido prácticamente extinguida y los animales son ahora la especie dominante, siendo Kamandi el último chico de la Tierra. Jack Kirby hace una cosa muy interesante con el mapa del mundo en el que se desarrollan las aventuras de Kamandi. Al principio de la historia, el protagonista tiene un mapa incompleto que solo refleja los lugares cercanos al lugar donde inicia su aventura, y es con el paso de los números, cuando el mapa se va completando gracias a los descubrimientos que va haciendo este personaje. Este es un recurso muy One Piece y que Oda ya ha usado varias veces, con la intención de darle a su serie una sensación de aventura constante. Si retrocedemos hasta el inicio del viaje de Monkey D. Luffy para encontrar el tesoro de Gold Roger, al principio solo conocíamos el East Blue y el Grand Line nos parecía el final de la aventura. Luego descubrimos el Nuevo Mundo y todo volvió a cambiar. Aún después de más de 1000 capítulos, el maravilloso mundo que creó Eiichiro Oda parece que tiene muchos más lugares increíbles que visitar. Además, el sueño de una de las protagonistas de este manga es dibujar un mapa de todo el mundo. Como dijo un legendario dibujante de cómics, todo mejora con un mapa. Por otro lado, One Piece no es solo una historia épica llena de momentos y personajes increíbles, también tiene uno de los world buildings más alucinantes de la historia del manga. El mundo en el que viven sus personajes está tremendamente vivo, pasan muchísimas cosas por detrás de las cámaras, y todos los lugares que visitan tienen un diseño único y especial. Esto va a sonar bastante cursi, pero es como si tuvieran alma. Y lo mismo sucede con las ciudades del universo DC, ya que a diferencia de Marvel, el hecho de que los héroes de esta editorial vivan sus aventuras en ciudades ficticias, hace que todas ellas tengan personalidad propia. Central City es la ciudad de Flash y esto se ve en todos y cada uno de sus rincones. Y lo mismo sucede con Metrópolis o Themyscira. Y aunque la historia de Kamandi tenga lugar muchísimos años en el futuro, no creo que esto sea un impedimento para que los lugares que visite sean verdaderamente especiales. Imaginaros una Gotham City futurista. No sé a vosotros, pero a mí se me hace la boca agua. A Eiichiro Oda le encanta el fútbol y diseñó la tripulación de los sombreros de paja como si fuera un equipo, donde Luffy es el capitán, pero en el que cada uno de sus integrantes tiene una función indispensable. Y gran parte de los capítulos de este manga nos cuentan cómo Luffy fue capaz de reunir la tripulación perfecta. Jack Kirby hace una cosa muy parecida en la serie de Kamandi y crea muchos aliados para el último chico de la Tierra. Además, al estar situado muchos años en el futuro de la continuidad oficial del universo DC, permite que en esta serie se pueda hacer una cosa que le gusta mucho a Oda, pero que rara vez vemos en los cómics de Marvel y DC, hablar de los sueños de los personajes. Las personas soñamos despiertas todo el tiempo y nuestros deseos dicen mucho sobre nuestra personalidad. Pero esto es algo que no se les está permitido a los personajes de las grandes editoriales, ya que en el momento en el que alcanzan aquello que desean su historia se acaba. Por eso están condenados a repetir las mismas aventuras una y otra vez. Por ejemplo, a Bruce Wayne le mataron a sus padres cuando era un niño, y desde ese mismo instante ha dedicado su vida a evitar que esto le suceda a otra persona, un objetivo absolutamente imposible. Pero cuando este superhéroe consigue su verdadero sueño, que yo creo que es formar una familia, su historia se acaba. Esta es la razón por la cual la serie regular del personaje es un desastre desde que se fue King. En One Piece sucede todo lo contrario, si bien los personajes tienen casi siempre un pasado triste, también tienen un sueño que les ayuda a seguir hacia adelante, y que todos estamos seguros que van a cumplir antes de que se acabe su aventura. Y a diferencia de lo que sucedería si Oda escribiese la serie de Superman o Wonder Woman, en Kamandi sí que puede dar sueños a sus personajes y hacerlos realidad en un futuro. Bueno,
creo que ya he hablado mucho sobre los sueños. Así que voy a explicar un poco cómo creo que pueden ser los diseños. Como dije al principio del vídeo, la mayoría de los habitantes del mundo de Kamandi son animales evolucionados. Esto sería un problema muy grave para mangakas como Toriyama o Kishimoto, pero no para Ichiro Oda, el rey de los diseños bizarros, y al que sospechosamente le gustan mucho los furros. De hecho, muchos de los personajes de One Piece son directamente animales, y otros son usuarios de un tipo de frutas del diablo llamadas Zoan que les dan la habilidad de transformarse en una bestia. Oda se lo gozaría con esta serie. También me gustaría comentaros cómo creo que se podría aprovechar la gran mitología de DC Comics para crear personajes. Por una parte, muchos personajes de la editorial forman parte de un legado más grande que ellos mismos. Y aunque desaparezcan, otro personaje seguirá con su historia. Con esto me estoy refiriendo a héroes como Hawkman, al Dr. Fate, a Flash y Green Lantern o a la mismísima Cosa del Pantano. Todos ellos han tenido a varios portadores del manto. Y no hay nada que impida que Kamandi tenga como aliados o enemigos nuevas versiones de estos personajes. Anda que no molaría que uno de los protagonistas fuera una nueva versión de Swamp Thing. Y por otro lado, hay personajes que han sido tan importantes que es imposible que no hayan marcado un antes y un después con sus aventuras. Y no sería nada extraño que en la época de Kamandi existieran sucesores espirituales de estos superhéroes. Si hay algo que me gusta mucho de las historias ambientadas en el futuro es que el pasado está lleno de misterios por resolver. En esta historia, así de primeras nos podríamos preguntar cómo sucedió el gran desastre, quién lo causó, o por qué Kamandi ha sobrevivido. Pero en el único corto animado de este personaje, titulado DC Showcase Kamandi, nos enseñaron algo que en manos de un autor como Ichiro Oda puede dar mucho juego. Atentos, porque se viene la Rosso Fumada número 1. En este corto descubrimos que hay muchos cultos que adoran la figura de Superman. Piensan que es un dios, le llaman el Todopoderoso y están convencidos de que algún día volverá para salvarlos. A mí se me ocurre que al igual que Luffy busca el One Piece, Kamandi puede buscar al Hombre de Acero. Otra teoría que tengo es que sea lo que sea el One Piece, no hay nada que impida que exista en el universo DC, y por lo tanto Kamandi también puede ir en su búsqueda. ¿Quién sabe todo lo que ha pasado desde el gran desastre hasta el inicio de las aventuras de este personaje? Ya tenemos el protagonista, sus aliados y un mundo lleno de misterios, ahora solo nos faltan los villanos. Podemos dividir a los villanos de One Piece en dos grupos, piratas y marines. El personaje de Kamandi no tiene una galería de villanos muy amplia. La mayoría son animales agresivos y poderosos que gobiernan la zona en la que habita su especie. Pero al fin y al cabo, los piratas malvados de One Piece tampoco hacen otra cosa. Oda no es muy original en este aspecto. Así que esta parte se podría solucionar muy fácilmente sustituyendo a estos enemigos por su versión animal. Pasándonos a los marines, hay una creación que también hizo Kirby para DC que creo que podría encajar muy bien. Os cuento su historia. Varios siglos antes del nacimiento de Kamandi, una raza alienígena llamada los Visionarios llegó al planeta Tierra con el objetivo de detener el gran desastre. Para lograr esto, crearon un grupo llamado Agencia para la Paz Global formado por un ejército de super soldados llamados OMAC. Los OMAC son unos cyborgs que funcionan gracias a una nanotecnología que les da poderes entre los cuales están lanzar fuego, proyectar agujas o disparar rayos. Como a Oda le gusta bastante darle a sus personajes habilidades extraordinarias gracias a las frutas del diablo, una idea que tengo es que cada uno de estos soldados tenga un poder diferente al gusto del autor. Por desgracia los OMAC no pudieron evitar el gran desastre, pero esto no significa que tienen que haber sido extinguidos. Pueden seguir cuidando del planeta teniendo un papel muy similar al que tienen los marines en el mundo de One Piece. Bueno, después de toda esta chapa voy a contaros la Rosso Fumada número 2. En algún momento de esta historia descubriríamos que un señor con el casco de Dr. Fate domina el mundo. Más adelante se nos revelaría que este villano es Bruce Wayne, y no solo tendría el casco del Dr. Fate, sino que también poseería varios anillos de los Linternas Verdes, un ejército de soldados Swamp Thing, y otras armas icónicas de la editorial. Sería el personaje más poderoso de la historia de DC Comics. Ya sé que esto de que Batman sea el villano final es poco original, pero me hacía ilusión comentároslo. Por si os interesa, mi opción B para este papel era Jimmy Olsen. Como Kamandi es un personaje desconocido de DC, y que además vive en un futuro muy lejano y fuera de la continuidad, me parecía perfecto para que Oda cuente su historia sin eventos de por medio y con todo el tiempo que necesite.
La verdad es que tenía tantas cosas que decir que me costó un poco ordenar mis ideas, pero intenté hacerlo lo mejor y más entretenido posible, y espero que os haya gustado. Me haría mucha ilusión que dejarais en los comentarios todas las cosas que se os ocurran para mejorar esta historia. Estoy seguro de que entre todos podemos hacer algo increíble. Si queréis que haga una segunda parte de esta sección en la que hable sobre cómo DC podría hacer su propio Naruto, darle muchos likes al vídeo y suscribiros. Y si lo que de verdad deseáis es que os cuente cómo se puede hacer One Piece en Marvel, el vídeo tiene que llegar a unas cifras tan elevadas que satisfagan mi enorme ego. Una vez dicho todo esto, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé, No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé. No te odio en secreto, ante todo lo confieso, si pudiera te pidiera que devuelva todos los pesos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí, me arrepiento un mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento, quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle al final al cuerpo. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé.